hoy me invitaron a hablar de ecografía de pulmón. Como sabemos, tradicionalmente el aire ha sido siempre considerado un enemigo del ultrasonido y por eso durante muchos años no hubo una exploración pulmonar con ecografía. Y la radiografía siempre fue la forma clásica de obtener información del pulmón. Pero como todos sabemos, tiene sus limitaciones, sobre todo en los pacientes críticos en terapia intensiva o en emergencias, donde tenemos que muchas veces arreglarnos con un equipo de rayos portátil que sabemos que tiene una imagen muy limitada, ¿no? De hecho, globalmente, para toda la patología aguda, la radiografía tiene una sensibilidad aproximada del diagnóstico de un 60%. Entonces, la baja sensibilidad de la radiografía para el diagnóstico pulmonar hizo que algunas personas buscaran otros exámenes que pudieran ayudar al diagnóstico. Entonces, gente como Daniel Lichtenstein, que es uno de los pioneros en ecografía pulmonar, acá lo vemos a la izquierda, estoy yo en la foto. Este es un congreso de terapia intensiva que fue la primera vez que se invitó a Daniel Lichtenstein. En el medio está el gigante de Daniel Lichtenstein y a la derecha Leandro Seoane, ya lo conocen, uno de los directores del curso. Y él lo que hace es empezar a investigar la ecografía a nivel pulmonar. Y como sabemos, hasta ese momento nadie había investigado la ecografía porque a nivel pulmonar el aire no genera una visión directa de los tejidos porque es un mal conductor, pero él se basa en los artefactos que genera la interfase sólido-líquido-aire para describir patología. Y en eso se basa su investigación y la más conocida de ellas, que es el protocolo Blue. Entonces, como decía la diapositiva anterior, se logró y se demostró en los trabajos que con la ecografía a nivel pulmonar se llegaba a un diagnóstico con una sensibilidad del 90% y por lo tanto muy superior a lo que es la radiografía, que era el principal método hasta ese momento. Eso, sumado a que la ecografía puede utilizarse bedside, que se puede utilizar también en pacientes en inestabilidad hemodinámica, que se puede repetir cuantas veces sea necesario para poder reevaluar, que se hace en tiempo real, que no se espera ni un informe ni un traslado, como decimos justamente, que se evita el traslado del paciente, que además no emite radiaciones y es de bajo costo, hizo que hubiera un boom de la ecografía, sobre todo a nivel pulmonar. Y además es una herramienta casi inexorable para todo médico que maneje pacientes críticos. Sumado a lo anterior, y por si fuera poco, desde una apreciación muy personal, la ecografía pulmonar tiene una curva de aprendizaje muy sencilla y nos da además mucha información, no solamente diagnóstica, sino, y como vamos a ver más adelante, eh, la podemos utilizar incluso para también orientarnos en la reanimación. Bueno, y en ecografía pulmonar, los traductores que vamos a utilizar son básicamente dos. Uno, que es el que está arriba en la foto, que es el lineal, que lo vamos a utilizar sobre todo para ver la línea pleural, y el que nos da mayor profundidad, que es el convexo, para ver los artefactos y por lo tanto diagnosticar los síndromes. Y vamos a usar tanto el modo B como el modo M. ¿Cómo vamos a realizar la exploración y para ser metódicos? Vamos a dividir cada hemitórax en 6 sectores, trazando dos líneas, una la línea axilar anterior, que divide la región anterior de la lateral, y por otro lado la parte posterior, la parte dorsal, y otra a nivel transversal, que pasa más o menos a la altura de la tetilla en el varón o las mamas. Para dividir o para facilitar el estudio de la ecografía pulmonar,
vamos a dividir en 5 patrones ecográficos y los vamos a describir de esta forma. El primero de ellos, que es la imagen normal que uno tiene que ver cuando apoya el traductor en el pulmón. Lo segundo, que es lo que se llama síndrome alvéolo intersticial, después lo vamos a ver. La consolidación, el neumotórax y por último el derrame pleural. Vamos a hablar de estos 5 patrones ecográficos. Entonces, obviamente, vamos a empezar la descripción por lo que es un patrón normal. Para esto lo primero que tenemos que utilizar es la sonda convexa, ¿verdad? Que es la que tiene mayor profundidad. Una cosa muy importante, el seteo de la pantalla, dos cosas a tener en cuenta. La primera, que pongamos una profundidad de entre 10 y 15 centímetros, ni más ni menos que eso. Y la otra es que el foco de la imagen esté puesta sobre la línea pleural. De esa forma vamos a tener la mejor imagen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver cuando apoyamos la sonda convexa en el pulmón, que es el patrón normal? Dos cosas. Por un lado, lo que se llama un patrón moteado. Fíjense que en la imagen nos vamos a concentrar lo que está en el medio de las dos grandes sombras acústicas que corresponden a las costillas. Bueno, en el medio fíjense que de fondo tenemos un patrón moteado, que es levemente ecogénico. Ese patrón moteado homogéneo es normal en el pulmón. Y ese patrón, fíjese que está dividido por líneas hiperecogénicas transversales que se llaman líneas A. Esta línea A corresponde en la imagen a la reverberación de la pleura. Quiero decir, imagínense que nos situamos entre dos espejos, uno adelante y otro atrás. ¿Qué pasa con nuestra imagen? Choca entre los dos espejos y indefinidamente se repite. Bueno, es lo mismo que pasa cuando el haz de ultrasonido penetra la piel y choca contra la línea pleural. Entonces, ¿qué hace ese haz? Vuelve hacia el traductor y así indefinidamente y va generando hacia la profundidad líneas A. Por lo tanto, para que sea una línea A, tiene que ser hiperecogénica y a igual distancia de la línea anterior, que es la distancia que hay de la línea pleural a la piel. Esas son las características que tiene que tener y esto, repito, es un patrón normal. Continuamos con el patrón normal. Ahora lo que vamos a utilizar es la sonda planar. Recuerden que la sonda planar es para ver cosas superficiales. No pretendan intercambiarlas. Quiero decir, la sonda planar se usa para ver la línea pleural. No pretendamos con la sonda convexa ver la línea pleural o viceversa, utilizar la sonda planar para ver cosas que se ven en profundidad, como por ejemplo las líneas A, porque vamos a incurrir en errores. Entonces, utilizando la sonda planar, podemos observar dos signos. En modo B, que es el signo del deslizamiento pleural, que no es otra cosa que el movimiento de las dos pleuras con la respiración, también llamado camino de hormigas o sliding, que como ven en el video, tiene un movimiento simulando un camino de hormigas. Eso es normal y habla de que las dos pleuras están en contacto. Y por otro lado, tenemos del lado derecho, utilizando el modo M, lo que llamamos signo del mar y la arena. Cuando ponemos el modo M y el haz de ecografía pega contra la pleura, genera en la pantalla dos imágenes. La parte superior, que simula lo que se llama el mar, que son múltiples líneas bien paralelas simulando un código de barras. Y luego de la pleura, lo que se va a mostrar en la imagen es la imagen moteada que vemos con el convexo. Entonces de esta forma se forma el signo del mar y la arena, que después vamos a ver en la patología, por ejemplo en el neumotórax, que esto se altera. Entonces estos son los dos signos que vemos como patrón normal con la sonda planar: el deslizamiento pleural y el signo del mar y la arena. Bueno, visto ya el patrón normal, vamos a meternos a hablar del primer patrón patológico visto por ecografía, y me parecía interesante que lo podamos ver a través de casos para ver la utilidad, digamos, de la ecografía con nuestros pacientes. Entonces, supongamos que tenemos esta paciente de 85 años que consulta por disnea, que está hipertensa, 175-125, una frecuencia cardíaca de 89, frecuencia respiratoria de 35, saturando aire ambiente 89%, afebril
y a la auscultación presenta rales crepitantes y sibilancias. Le hacemos una radiografía de tórax con el aparato portátil y nos muestra esta radiografía. Si bien clínicamente uno ya sospecha, digamos, por la clínica y por los antecedentes o los signos vitales del cuadro clínico, claramente la radiografía acá no nos aporta demasiado. Entonces recurrimos a la ecografía y nos encontramos con esta imagen. Fíjense este video, ¿no? Y qué distinto que es esta imagen a lo que es un patrón normal. Vamos a detallarlo. Fíjense que en esta imagen lo que podemos observar es de lo superficial a lo profundo vamos a ir. Se observa sliling pulmonar, lo cual eso es normal. Eso lo que nos habla es que las dos pleuras están en contacto, por lo tanto no hay neumotórax. Pero el patrón moteado y sobre todo las líneas A desaparecieron y son reemplazados por una imagen hiperecogénica que en realidad si uno lo ve en detalle es la suma de múltiples líneas hiperecogénicas que parten de la pleura y llegan hasta el final. Este patrón es lo que se llama patrón B o líneas en cola de cometa, que son características de un síndrome pulmonar. Entonces, ¿qué es el síndrome alvéolo intersticial? Es la presencia de edema en el tejido pulmonar y que se manifiesta, como dijimos, por líneas B o imágenes en cola de cometa. En nuestro caso era lo compatible a un edema agudo de pulmón. ¿Y qué características tiene que tener esta línea B? Principales y que todas se deben cumplir. La primera es que parten desde la línea pleural. Ojo, porque hay otras líneas que pueden partir, por ejemplo, desde la piel y no son líneas B. En caso de que partan desde la piel, estas pueden ser, por ejemplo, por enfisema subcutáneo. Entonces no la debemos confundir. La otra es que son perpendiculares. La otra es que siempre tienen que alcanzar el borde inferior de la pantalla. Y otras características que ya dijimos es que borra las líneas A y que se desplazan con los movimientos respiratorios. Estas son las características de línea B y habla de edema del tejido pulmonar. Otra cosa muy interesante de la línea B, que no solamente nos ayuda en el diagnóstico, sino que además nos habla del compromiso que tiene nuestro paciente. Porque hay una muy buena correlación entre la cantidad y la separación que tienen estas líneas B con la cantidad de agua que tiene nuestro pulmón. Entonces, si tenemos escasas líneas B o una separación entre las líneas B mayor de 7 milímetros, podemos decir que lo que hay es un edema intersticial. Al contrario, si tenemos, como vimos en el primer video, muchas líneas B muy juntas o separadas menos de 3 milímetros, ya podemos hablar de que estamos ante un edema alveolar. Y por lo tanto, mayor compromiso solamente evaluado a través de la ecografía, ¿no? Entonces, fíjense este video. Acá vemos líneas B muy juntas. Podríamos hablar de que esto es un edema alveolar. Y otra cosa muy positiva que tiene la ecografía es que las imágenes en línea B muchas veces aparecen antes que la radiografía, seguro, pero además que la repercusión clínica. Y esto, ¿se acuerdan que al inicio habíamos dicho que también nos puede guiar en la reanimación? Esto es lo que Lichtenstein en su protocolo FALS habla. ¿Qué hace Lichtenstein en este protocolo FALS? Lo que hace es utilizar las líneas B como tope en la reanimación con líquidos. Quiero decir, supongamos, se nos presenta un paciente que está hipotenso y empezamos a reanimarlo con líquidos. Le hicimos previamente una ecografía y sus pulmones estaban limpios, tenían todas líneas A. ¿Hasta cuándo, según el protocolo FALS, podemos pasarle líquido a ese paciente? Bueno, hasta que empiecen a aparecer líneas B. Ahí cortamos con la reanimación con líquido y no vamos a tener ningún tipo de repercusión clínica en este paciente, pues como dijimos, estas líneas B anticipan los signos clínicos. Bueno, acabamos de ver el síndrome alveolo intersticial y ahora vamos a pasar a otro patrón
ecográfico. Entonces supongamos que tenemos una paciente de 55 años, obesa, con una TA de 118/75, taquicárdica, con una frecuencia respiratoria de 18, saturando 95 aire ambiente, está febril y tiene rales subcrepitantes en un sector del pulmón. Le hacemos una radiografía, bueno, y no dista mucho de la realidad esta radiografía que pusimos acá. Esto es lo que nos muestra, que la realidad es que no nos ayuda demasiado. Entonces, le hacemos una ecografía. Y en la ecografía vemos lo siguiente. Uno, en primera instancia, podría decir que esto semeja mucho lo que es una imagen de un órgano sólido, como podría ser el hígado, ¿verdad? Porque tiene un granulado más hipoecogénico, tiene bordes bien delimitados, pero créanme si le digo que esto es el pulmón. Y es un segundo patrón, que ahora vamos a ver cómo se llama, pero fíjense las características que tiene. Tiene, que es la primera de ellas, que parece un tejido, es lo que se llama patrón tisular. Y otra cosa que vamos a ver más adelante, que tiene unas líneas ecogénicas, bien hiperecogénicas, que si las vemos tienen movimiento, con la respiración tienen movimiento. Vamos a ver esto de qué se trata. Esto es lo que llamamos patrón de consolidación. Entonces, algunas características. Para que podamos observar un patrón de consolidación, y esto siempre se tiene que dar, tiene que ese patrón de consolidación estar en contacto con la pleura. Si hay interposición de aire, ese patrón lo vamos a perder con la ecografía. Pero por suerte, el 90% de las consolidaciones pulmonares tocan la pleura. Por eso, la sensibilidad para el diagnóstico de una consolidación con una ecografía es del 90%, muy superior a la radiografía, que es en consolidación entre un 70 y un 80%. En los espacios aéreos llenos de líquido o células inflamatorias, con esto el pulmón se va convirtiendo en una masa sólida, y esta masa sólida hace que la ecografía, o sea, el ultrasonido, penetre muy fácilmente y nos dé una imagen, en este caso, directa, ya no con reverberancias o con artefactos, sino una imagen directa. Y el pulmón consolidado es hipoecogénico respecto del pulmón normal. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para hablar de un patrón de consolidación? El primero, fundamental y que tiene que estar siempre, es lo que llamamos patrón tisular, que es esto que describimos. Tiene que tener límites anatómicos, un borde superficial regular, que en realidad está dado por la pleura, y un borde profundo más irregular. La ausencia de artefactos, no tiene que haber ni líneas A ni líneas B. Hablamos dentro del patrón tisular, ¿verdad? Por fuera sí puede tener líneas B. Y otra característica, que es el broncograma aéreo, que no es otra cosa que esas imágenes bien hiperecogénicas que están en medio del patrón tisular, que puede corresponder a broncograma aéreo si son lineales o alveograma aéreo si son puntiformes. Nosotros con esto describimos lo que se llama patrón de consolidación. Ahora, patrones de consolidación pueden ser causados por varias patologías. La neumonía es una, pero no solamente. Puede ser una atelectasia, puede ser una contusión o puede ser un infarto. Esta diapositiva está muy buena porque habla de cómo se forma una consolidación pulmonar. Cómo en la medida que se va llenando el pulmón o la zona pulmonar de líquido o de células inflamatorias, va pasando de un patrón normal, que es el que conocemos de las primeras diapositivas, se va a una etapa de congestión que se va llenando de líneas B, hasta pasar lo que se llama a un pulmón blanco, donde está enteramente lleno de líneas B. Y por último, al patrón tisular ya consolidado, que es la consolidación con broncograma o alveograma aéreo. Una cosa interesante es en la tercera imagen, cómo distinguimos esta imagen blanca, una consolidación, por ejemplo, de un edema del síndrome alveolo-intersticial. Bueno, ahí tenemos que recurrir a las características, por ejemplo, de compromiso. Quiero decir, la consolidación pulmonar en forma característica
a diferencia de, por ejemplo, una congestión por insuficiencia cardíaca, es que es localizada. Y por el contrario, en casos de aumento de la presión hidrostática y por lo tanto aumento del líquido, no va a ser algo localizado, sino va a ser algo simétrico y bilateral. Y otra cosa característica también que tiene la consolidación pulmonar es que a nivel de la línea pleural, el sliling, que se identificaba muy bien cuando había aumento de líquido, ya no se identifica en la consolidación pulmonar, no hay un desplazamiento pleural. Fíjense esta imagen donde podemos observar bien las características del patrón de consolidación, donde vemos el patrón tisular y múltiples imágenes, algunas lineales, otras redondeadas puntiformes, de lo que es el broncograma y alveograma aéreo. Aquí tenemos otra imagen, fíjese esta aquí interesante, porque acá combina un patrón normal y al correr el video se observa el patrón de consolidación, cómo se interrumpe la línea pleural y cambia por una imagen tisular hipoecogénica con imágenes puntiformes dentro de ellas, ¿no? Que es lo que corresponde al broncograma o alveograma aéreo. Dos cosas importantes que no mencioné. La primera es que, así como se forma el patrón de consolidación en 4 etapas sucesivas, también la convalescencia o la mejoría del patrón de consolidación es en sentido inverso, con las 4 etapas hacia atrás, con lo cual uno ecográficamente podría ver no solamente cuando alguien se va consolidando, sino su mejoría. Y fíjense esta otra imagen donde también observamos el patrón de consolidación como, con todas las imágenes que lo caracterizan, que es el patrón tisular, el broncograma o alveograma. Y esta es la segunda característica que quería decir. Si recuerdan el primer video, que se observaba muy bien el broncograma aéreo, y la característica que tenía ese broncograma aéreo, que fue lo que nombramos, es que tenía movimiento. Y a eso se le llama broncograma aéreo dinámico. Cuando eso sucede, uno sí puede hablar de que ese patrón de consolidación se debe a una neumonía. Es la única característica que de estar presente nos permite identificar entre las distintas causas de consolidación. Y se ve sobre todo más en pediatría, ¿no? En pediatría sí se lo puede observar más frecuentemente que en el adulto, pero en el adulto está descrito también. Fíjense este otro caso, donde vemos el patrón tisular y el broncograma o alveograma aéreo. Muy bien, vamos ahora al tercer patrón ecográfico. Entonces empezamos con el caso, tenemos un paciente de 69 años que consulta por disnea. La presión 140-85, un poco taquicárdico, una frecuencia respiratoria de 28 y satura 90% aire ambiente. Sin fiebre y tiene una hipoventilación bivasal. Con esta radiografía le hacemos una ecografía y vemos lo siguiente, ¿no? Fíjense, tenemos a la derecha de la imagen una imagen de órgano sólido y lo que es muy importante acá, si sospechamos este patrón, es diferenciar bien el diafragma, que es lo que nos va a dar la clave. Y a la izquierda del diafragma tenemos una imagen bien anecoica. Esto es la característica del derrame pleural. Entonces, ¿qué es el derrame pleural? Se visualiza como un espacio libre de ecos, absolutamente anecoico, bien negra, entre la pleura parietal y la visceral. Y decía que es importante diferenciar el diafragma para justamente certificarnos de que lo que estamos viendo es el tórax y no líquido, por ejemplo, en la cavidad abdominal. Entonces, fíjense, acá tenemos este video donde vemos, primero identificamos el diafragma, que es lo que se mueve a la derecha del video, y a la izquierda
esa imagen, ahí aparece, anecoica, bien líquida, que separa las dos pleuras. Un signo, cuando nos genera duda si hay derrame pleural o no, no es este el caso del video, pero sí sirve como ejemplo, nosotros podemos utilizar el modo M. Y con el modo M nos ayuda a sacarnos de la duda de si es líquido o no lo que tenemos, si aparece el signo del sinusoide. Que el signo del sinusoide no es otra cosa que el movimiento de acercarse y alejarse la pleura visceral de la parietal y se dibuja en modo M como un sinusoide. Cuando tenemos el signo del sinusoide es porque hay derrame. Fíjense, acá se ve más claramente con un derrame de poca cuantía, ¿no? Entonces, como al poner el modo M, se dibuja el sinusoide. Entonces acá podemos hablar de que estamos en presencia de derrame pleural. Otro signo que aparece en este caso en derrames muy grandes es lo que se llama el signo de la medusa, que lo que vemos como una medusa nadando en el líquido que se forma por la atelectasia pasiva del pulmón por el derrame pleural. Y repito, se ve solamente en los derrames grandes. Entonces, nosotros ecográficamente podríamos clasificar los derrames pleurales de acuerdo a las características que presenten. El simple, que es lo que venimos hablando, que es absolutamente anecoico. Pero además tenemos el complejo no tabicado, que es como muestra la imagen de la izquierda, que es cuando aparecen materiales ecogénicos puntiformes en esa imagen que debería ser completamente anecoica. Y lo positivo de esto, que con la ecografía nosotros podemos diferenciar lo que sería trasudado de exudado. Quiero decir, cuando es simple, no podemos decir si trasudado o exudado. Pero a partir de que se complejiza, a partir del complejo no tabicado, esto se observa solamente en los exudados. Después, continuando con la clasificación, tenemos el complejo tabicado, que ya vemos tabiques o septos dentro de la imagen, como es en el video de la derecha, que ven imágenes anecoicas, pero divididas por septos. Y por último, el ecogénico difuso, que a diferencia del complejo no tabicado, que son como imágenes puntiformes, se ve más homogénea esa ecogenicidad y es característica, por ejemplo, de los hemotórax. Fíjense, acá tenemos amplificada la imagen del complejo tabicado, como tenemos líquido anecoico, pero en este caso, por tener septos, se habla de exudado. Se han estudiado varias formas de cuantificar cuánto líquido tiene un derrame pleural. Hay incluso tablas, como la que está a la derecha de la imagen. La realidad es que para simplificarlo, nosotros utilizamos una cuenta que es midiendo la distancia, fíjense por ejemplo en la imagen, la distancia máxima que hay entre las dos pleuras en milímetros, eso lo multiplicamos por 20. Y eso nos habla de un valor aproximado de la cantidad de líquido que tiene ese derrame. Muy bien, vamos a meternos ahora en el último patrón pulmonar a través del cuarto caso. Entonces tenemos un paciente de 34 años con una disnea súbita, con esos signos vitales, TA 140-85, frecuencia cardíaca 95, respiratoria de 28, saturando 94, sin fiebre, y que manifiesta un dolor punzante en hemitórax izquierdo. Tenemos esta radiografía y vamos a la ecografía. Entonces, vamos primero con el traductor planar, porque ya sospechamos la patología de un pulmón y vemos como la imagen de la izquierda, donde observamos un sliding o deslizamiento pleural bien evidente. Y vamos al otro pulmón, como muestra la imagen o el video de la derecha, y vemos que se observan líneas A, pero
que con la respiración no se mueve la línea pleural, no se observa movimiento de línea pleural. Entonces, pasamos así a las características de este patrón patológico que es el neumotórax. Entonces, ¿qué características tiene ecográficamente el neumotórax? Bien, los signos en modo B, insisto, con el traductor planar, porque lo que tenemos que ver es la pleura, que es algo superficial, es como dijimos, la ausencia de deslizamiento pulmonar, y otra característica es que la ausencia, que no tiene que haber líneas B. Si recuerdan una de las primeras diapositivas, la línea B se forma siempre que las dos pleuras están en contacto. Por lo tanto, para que uno sospeche neumotórax no tenemos que evidenciar ningún tipo de línea B. Aquí vemos entonces en el video cómo no hay deslizamiento pleural, o sea, no hay sliding, no hay caminito de hormigas. Y otra característica que se observa es que las líneas A se sobremarcan, digamos, se ven más nítidamente cuando hay un neumotórax. Y si utilizamos con el planar el modo M, recuerdan que en el modo M la característica que se tenía que visualizar era como una playa, o sea, el mar y la arena. Fíjense cómo en la imagen de la izquierda esto se observa muy nítidamente, la pantalla partida por la línea pleural, hacia arriba esta imagen de agua y hacia abajo esta imagen de arena. Y cómo en la fotografía del lado derecho esa imagen es transformada enteramente por lo que llamamos imagen o signo del código de barras. Cuando presenta el signo del código de barras tenemos que sospechar neumotórax. Tengan mucho cuidado cuando utilizan o buscan este signo de estar seguros que lo que están viendo es la línea pleural. Porque si ustedes están muy superficiales y lo único que están enfocando es la parrilla costal o el tórax sin llegar a la línea pleural, se va a producir el código de barras. Así que siempre tienen que estar atentos a que en la mitad de la imagen se vea la pleura con nitidez. Ahora, entonces, si hay deslizamiento pleural o hay líneas B, podemos estar seguros que no hay neumotórax. Pero no se puede decir lo contrario. Quiero decir, el neumotórax no es la única causa de falta de deslizamiento pleural. Hay otras causas. El neumotórax es una, pero puede ser apnea, puede ser adherencias pleurales por distintos motivos, puede ser, por ejemplo, una intubación selectiva a un solo bronquio, puede ser la atelectasia o puede ser contusión. Cualquiera de ellos puede provocar la falta de deslizamiento. Pero sí hay un signo que si nosotros lo encontramos es específico del neumotórax y es lo que se llama land point o punto pulmonar. Que lo que hacemos con este signo es buscar el punto en que el pulmón se separa de la caja torácica con la respiración. Y este punto va a ser dinámico, quiero decir, cuando el paciente inspire, este punto se aproxima, cuando el paciente expira, este punto se aleja. Si nosotros encontramos ese signo, sí podemos estar seguros que lo que tiene el paciente no es ninguna de las otras causas, sino un neumotórax. Fíjense, por ejemplo, en el video de la izquierda, cómo la mitad de la pantalla derecha, cuando corre el video, van a ver el deslizamiento pulmonar o el sliding bien claramente. Ahora no se ve en la parte izquierda de la pleura. Fíjense que la parte izquierda de la pleura no se mueve. Bueno, ahí localizamos el punto pulmonar y ahí podemos estar seguros que esto es un neumotórax. En la fotografía de la derecha, fíjense cómo en la mitad de la imagen se pierde el signo de la arena y continúa el código de barras del lado izquierdo. Bueno, esto, insisto, es el line point o punto pulmonar. Bueno, hemos visto los 5 patrones pulmonares. El patrón normal
anormal y los 4 patrones patológicos. Una cosa que no aclaré en el neumotórax. Recuerden que para el neumotórax siempre se usa solamente el traductor planar y que las zonas de exploración son las zonas antigravitacionales, ¿no? Donde uno va a buscar el neumotórax. Antes de terminar quería dar unas palabras sobre el estudio del diafragma o la excursión diafragmática por ecografía y para demostrar que en realidad no se puede uno solo limitar a los patrones patológicos pulmonares, sino que hay mucha otra información que podemos sacar con la ecografía. Tiene varias utilidades la excursión diafragmática, entre ellas el Winning, por ejemplo, ayuda para la extubación con algunos índices que usan en terapia intensiva. Pero quiero hablarles ahora, bueno, que esto evalúa la funcionalidad diafragmática, se evalúa siempre con el traductor convexo, porque es la forma de evaluar su excursión, y desde una ventana subcostal a nivel hemiclavicular. Y utilizamos el modo M porque lo que hacemos es tomar medidas. Y sabiendo que en respiración tranquila o en respiración normal, estos son los valores normales en milímetros, tanto del hombre como la mujer, y en respiración máxima, estos son los valores normales en el varón 7 y en la mujer 5.7, perdón, en centímetros está. Uno, evaluando esta magnitud de cambio, puede darse cuenta de o ayuda en ciertas patologías. Vamos. Entonces, en una respiración tranquila, enfocamos el diafragma como muestra esta imagen, trazamos el modo M y vemos, por ejemplo, que mide o el movimiento sinusoide que describe, que como muestra la imagen inferior, es de 1,5 centímetros. Lo mismo en la respiración máxima, vemos que este movimiento es de 4,5 centímetros. Entonces, si hacemos, por ejemplo, en un paciente con una crisis asmática y encontramos que el movimiento del diafragma es de solamente 1,1 centímetro, bueno, esto habla de la gravedad de esa crisis asmática y de la magnitud del atrapamiento aéreo que tiene. Y además es que justamente utilizando estos valores podemos simular una espirometría pero con el ecógrafo. Quiero decir, uno puede medir la excursión diafragmática en expiración forzada, esto sería el análogo al BEF1 y a la capacidad vital forzada, y sacar dos valores. El FEDE, que es la excursión diafragmática en expiración forzada en el primer segundo, y el ED máximo, que es la excursión máxima diafragmática. Haciendo entonces la división del FEDE por el EDE, sacamos un índice que es el mío. Y ese índice, si es menor a 77, habla de un patrón obstructivo. Entonces fíjense para qué otras cosas se pueden utilizar la ecografía, ¿no? Entonces, como gran conclusión de este tema, más allá de la utilidad puntual que nos da en cada una de estas patologías, tenemos que interrumpir capaz la inercia de ante dudas diagnósticas acudir al tomógrafo, sino si tenemos una radiografía que no nos aclara demasiado, tratar de capacitarnos en ecografía para utilizar la ecografía como herramienta, sabiendo que tenemos una sensibilidad muy alta. Muchas gracias.